5 minutos. Señores, está con nosotros el doctor Ángel Locuar. Ángel Locuar es uno de los imputados en el caso aquel, y estaba con una medida de coerción que se prolongó por 2 años. Entonces, con la bienvenida al doctor Locuar, quisiera pues de inmediato preguntarle por qué es él el último de los imputados en este caso que solicita el cese de esta coerción de prisión preventiva, porque todos los demás habían solicitado varias veces y la habían conseguido, pero la primera vez que nos enteramos que usted la ha solicitado es esta vez cuando se la conceden. Es decir que probablemente usted decidió estar durante estos 2 años sin hacer esa solicitud. ¿Por qué razón? Mira, yo prometí que el primer programa al que iría sería a este. Y estoy cumpliendo no solo porque di mi palabra, sino porque compartir con ustedes, que son viejos amigos, me resulta muy grato. Gracias, gracias. Y además agradezco el apoyo que me dieron a través de todos estos momentos difíciles. Yo he acordado con mi abogado no hablar de los temas del proceso, lo que no quiere decir que no vaya a responder tu pregunta, por cuestiones de carácter técnico, porque yo no soy el abogado de mi caso. El abogado que tiene por abogado a sí mismo es un tonto. En consecuencia, mi defensa técnica la llevan los abogados. Sin embargo, lo que tú me preguntas sobre Norberto Rondón, a quien la jueza quitó la representación, y el doctor Carlos Escalante. ¿Que la quitó la representación? ¿Por qué? Así es. ¿Cómo así, doctor? Explique eso. ¿A usted no lo derecho sabía? que le sabía. Explique eso, doctor. Como imputado, escoger a quien lo va a defender. Ah, sí. Explique eso. Explique qué pasó ahí. Pues sí. ¿Qué pasó? Pero es una primicia, me maestro, quitó eso mi no se abogado. sabía. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué? Vamos a responder la pregunta de él. Pero sí debo decir que obviamente el doctor Rondón no tiene ninguna tacha ni ninguna condición que le haga incompatible su función de abogado en el proceso. Pero la jueza le dijo, no le va a hacer todo ese abogado aquí. Exacto. Fuera. Pero vamos al tema tuyo. Mira, adelante. Yo estoy en el proceso por haber actuado como abogado de mucha gente que tenía años tratando de que le pagaran sus propiedades. Logramos, por múltiples sentencias, que de una manera o de otra el gobierno le pagara sus propiedades. Pero todavía yo tengo una gran cantidad de clientes pendientes de cobrar. Y me era muy difícil salir del proceso sin ir arreglando el tema de mis clientes pendientes de pago. Los últimos sobre los que conseguí el levantamiento de las oposiciones con la anuencia del Ministerio Público fue en el mes de diciembre. Si yo no hubiera puesto los intereses de mis clientes antes que los míos, es probable que hubiera pedido la medida antes, como hicieron otros. Pero yo tengo clientes a los que me debo, algunos que lamentablemente, como el caso de doña Eladia, Sí, la señora del aeropuerto. fallecieron en el proceso, pero no fue la única. Hay un caso que eran 5 hermanos, todos de edad muy avanzada, y ya 4 murieron, solo queda una. Y tengo otro caso, también pendiente de cobro, con sentencia de hace años, incluida en el presupuesto, que eran 17, quedan 7 vivos. En consecuencia, cuando tú eres abogado, tienes que velar por los intereses de tu cliente, aun cuando eso te imponga a ti un costo. Pienso que esas fueron las razones básicas por las que yo fui el último que solicitó las medidas, que como tú habrás visto en la prensa, y con eso prefiero cerrar el tema, yo sé que ustedes tienen otros temas, como habrán visto en la prensa, mi libertad se produjo sin oposición del Ministerio Público, sin oposición de los abogados del Estado,
y sin querellantes, porque yo no tengo clientes. Como abogado yo no tengo clientes querellados contra mí. Mis clientes todos están complacidos con el trabajo con los servicios que les presté. De manera que esa fue la razón esencial. El hecho de haber logrado que a esos clientes se le quitara la oposición a pago del Ministerio Público es un reconocimiento al Ministerio Público de que esos casos no acusaban ningún tipo de ilegalidad. Entiendo que sí, porque el Ministerio Público no presentó oposición en las audiencias en diciembre, pero al Ministerio Público tendríamos que decir que hay que darle su derecho a dudar hasta que se comprueba que no hay razón a la duda, en particular en esos clientes de que te estoy hablando. Eran muchos clientes, era mucho dinero que ellos tenían en juego y fue en diciembre que se logró, por sentencia del tribunal, el levantamiento de esos casos. Fíjate que es la primera vez que hablo de eso. Sí. Las sentencias salieron y para no agriar el ambiente, nunca ni siquiera se ha publicado el levantamiento de esos clientes. Lo comuniqué al Ministerio de Hacienda, con tan mala suerte que eso también pasó en el mismo momento en que moría tristemente en la pobreza extrema doña Eladia, que no debió morir sin poder cobrar porque ella no tenía ninguna oposición a pago cuando falleció. Pero ella es el caso conocido. Uh-huh. Hay otros muchos que no han trascendido a la opinión pública y que yo le debo a ellos, primero que a mí, le debo la defensa de sus intereses. Antes de pasar inmediatamente a Marilena, ¿pudiera conocerse del monto que esas oposiciones a pago abarcan? Porque esto, si estaba calculado dentro de todo el expediente que se había sometido, por lo menos en las alusiones esto hay que disminuirlo. Si el caso era que se decía que supuestamente había un fraude de 19 mil millones de pesos y de repente el Ministerio Público levanta la oposición al pago de 6 o 7 mil pesos de millones, entonces eso no puede estar en la alusión genérica del supuesto fraude. Bueno, si con esa cerramos el tema, te lo voy a responder. Debo decir que en la imputación que hizo el Ministerio Público y en los documentos relativos a los acuerdos, los criterios que el Ministerio Público benefició a algunas personas, ya esas partidas figuraban sin pagar. Es decir, no estaban todos, pero decía que esas partidas estaban liberadas. No habían sido pagadas. Sí. Lo que ha ocurrido ahora es que no habiendo sido pagadas, se le levantaron las oposiciones que se le habían impuesto hacía un tiempo. Es decir, no creo. Lo que pasa es que tampoco, como ahí hay tantos papeles, la gente no siempre está poniéndose al día. Pero son 7 mil millones y no figuraban como pagados. En los documentos que el Ministerio Público utilizó, en los documentos que formalizó para las medidas que adoptó, no figuraban como pagados. Es decir, figuraba que no se habían pagado. Entonces, terminada la investigación, como no se habían pagado y eran sentencias lícitas con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, cuando presenté la solicitud, el Ministerio Público no se opuso. Lo cual sé que esto está dentro de lo permitido de parte de tus abogados. Lecciones de Ángel Locuar sobre este proceso. Y cuando hablamos de lecciones, o sea, uno generalmente piensa, ¿cometí algún error? ¿Y de qué fui víctima? Lo que pasa es que eso es un juicio de valor que ya me entraría en el fondo del caso. Yo reitero, fíjate que yo no he hablado, y dicen que Locuar habla mucho, pero a mí me detuvieron y hablé ese día. Volví a hablar un día porque se publicaron unos documentos y esos documentos eran supuestamente propiedades que yo había adquirido con dinero de lavado y esas propiedades yo las tenía hacía 30 años por procesos que gané hace 30, 20 años. Entonces me referí a ese tema puntualmente en una oportunidad con Yulisa. Nunca más volví a hablar hasta hoy. En consecuencia, que Locuar es respondón y habla mucho, también parece que en este caso tiene su excepción. Tu pregunta es válida, María Elena, pero
si me entro a decirte las consideraciones, voy a entrar a las consideraciones de fondo, que seguramente que mi abogado... Por lo menos algunas pinceladas que puedan ayudar a la audiencia, porque hay casos Mira, yo pendientes, pienso, es importante. mira, yo pienso que aunque la ley lo permite, nunca debería ser hecho preso un ciudadano y aplicarle medidas drásticas sin haber sido oído. Claro. Nunca debería ocurrir. Bueno, yo no fui oído. Ya después que tú estás en el proceso, la justicia dominicana, eso no tiene nada que ver con Ministerio Público, no, la justicia dominicana es arbitraria, porque la sociedad dominicana lo es. Los primeros que le imponen al juez una camisa de fuerza son los medios de comunicación. Así mismo. Porque aquí hay presunción de culpabilidad. Sí. No hay presunción de inocencia. Así es. Entonces, el que se ve inmerso en un proceso Es verdad. paga el peso de la culpabilidad, sea declarado inocente o no. En consecuencia, eso te coloca en una posición de indefensión tal Claro. que un día tú, hasta siendo inocente, tienes que llegar a un acuerdo. Porque el costo que tú pagas al final, hasta si tú estás dispuesta a pagarlo, es incosteable para los que dependen de ti. Y con eso sí hay. Y sobre el error, aunque sea, ya eso es de qué fui víctima. Algún error, o sea, en la próxima yo no haría esto de esta No manera. es que yo porque- defendía a mis clientes frente al gobierno. Yo soy abogado, yo no era defensor del gobierno. Yo era defensor de gentes que tenía 50 y 70 años, violados sus derechos por un Estado delincuente que le quita su tierra y no le paga. Y si mañana viene alguien a pedir mi consejo, voy a darle mi consejo en el sentido en que la ley me orienta y el deber me obliga a dárselo. Porque el culpable aquí es el Estado. Porque es el Estado el que ocupa la propiedad de las gentes y no les paga, sobre todo de las gentes más pobres que no tienen cómo contratar un abogado. Pelear contra el Estado es difícil. Claro. Doctor, Sí. en mayo de 2021 salió en la prensa un supuesto acuerdo al que usted había llegado con el Ministerio Público y que en ese supuesto acuerdo usted había devuelto 220 millones de pesos y 4 inmuebles. Primero saber si eso es cierto y en caso de que sea cierto, ¿en qué consistió ese supuesto acuerdo? Voy a volver a decir que acepté la invitación porque no iba a hablar del tema. Sin embargo, eso es cierto y dije que era de mis honorarios, de los honorarios que yo había recibido en pago por los servicios que presté a esos clientes y que los inmuebles eran inmuebles que yo había adquirido hace mucho tiempo. Y ya con eso sí quiero cerrar porque entonces voy a entrar en ¿Y guerra por con qué mi devolver abogado. sus honorarios, doctor, si usted se lo ganó en buena lid? Bueno, Los devolví salir de porque eso. cuando tú vas a llegar a un acuerdo, el acuerdo es de parte y parte. No hay un acuerdo si tú vas a razonar en un sentido y tienes que llegar a la decisión del juez. Si tú vas a un acuerdo es porque Cede ambas algo. partes ceden. En consecuencia, no estoy en condiciones de entrar en esos detalles porque es contra mis intereses toda vez que el acuerdo no está De listo. todas maneras, en esa parte, yo sé que ahí hubo algunas alusiones, porque en su momento, y esa parte usted se refirió públicamente, entre los bienes que supuestamente usted había adquirido como lavado de activos, estaba su vieja casa de Puerto Plata. Sí, bueno, eso fue un error porque esas propiedades todas yo las adquirí hace mucho tiempo. Bueno, algunas las adquirí en la década del 80. Así que, pero un error en un expediente con tantos papeles lo comete cualquiera. Pero usted está en una fase de negociación con el Ministerio Público en lo que tiene que ver con la participación que se le endilga en ese supuesto entramado. Pero es que ustedes son muy incisivos. Sí, tal y como le confirmé a él, mis abogados discuten un acuerdo y ese es un motivo suficiente para no hablar. Ok. Mire, doctor, Cuéntame. en lo personal, ¿cómo le ha afectado todo este proceso en términos económicos por sus clientes? Los clientes se asustan de que un abogado o cualquier ciudadano se ve involucrado en un proceso judicial y más con tanta participación mediática, cuando la gente se le aleja a uno, hasta los amigos, su familia. ¿Cómo ha sorteado usted esta situación que yo sé que... Bueno, mi familia, que es por lo que lo siento más, evidentemente que ha sufrido mucho. Hasta mis nietos han sufrido. Ay, sí. Porque aquí te imputan, como te presumen culpable, hasta los colegios te le cierran
las matrículas a los nietos. Es evidente que desde que te imputan, los bancos te cierran todo, porque aquí hay una cultura de presunción de culpabilidad. Pero eso no puede ser. No, pero eso es. Pero es. Te bloquean No, todo me refiero hasta el al pensamiento. niño o a la niña. Eso que no le puede hayan ser, impedido. eso es inconstitucional, pero es. Pero es, Y no me afecta a mí, lamentablemente. afecta a todo el mundo. Es decir, la destrucción familiar es gravísima. Entonces a mí, bueno, pues por mi familia es por quienes más me duele, más lo sufro cada día. Pero no tiene remedio. Las adversidades tú las enfrentas, no puedes huir de ellas. Los amigos, déjame decirte que no. Yo creo que ha sido una oportunidad que Dios me ha dado para apreciar a gente. A mis amigos de siempre ninguno se ha ido. Y otros que yo no los creía tan pendientes de mí, han venido. Es decir, no, con mis amigos no. A mí me ha llamado gente que yo tuve un trato bueno, agradable, pero que no lo tenía como tan cerca, o hacía 30 años que yo no sabía de ellos. El primer día que salí estoy comiendo y me entra una llamada desconocida de un señor que ya habla es su misma voz, pero con mayor opacidad. El paso del tiempo. Como que el peso y el paso del tiempo. Se aplicó en Elis Pérez. Elis Pérez es un amigo agradable, pero yo no pensaba que Dios iba a hacer que la primera llamada que recibiera era de Elis Pérez. ¿Tú me entiendes? Hay otros. Y un saludo a don Elis Pérez, que siempre está en Hay sintonía. otros, por ejemplo, Una institución, don Eli. un día oigo una voz que se oye opaca y me dice como que espere, que me va a hablar, y lo oigo que está hablando con alguien que se llama Danilo. Y es alguien que me llama el día de mi cumpleaños primero que mi mamá, que es Pepín Corripio, que estaba hablando con Danilo, que cumple el mismo día que yo, para terminar con Danilo y hablar conmigo. Es decir, los amigos y los clientes míos de todo el país ¿Tú cumples el día de noviembre? han estado presentes. Mira, Medina. yo recibí gentes durante todo este tiempo maestro. en mi casa, muchísima más gente de la que yo recibía en la oficina. Y venían gente humilde de Pedernales, uno que salió con una mano de plátano, o uno que cogió unos cocos en el patio y lo trajo. No, yo he recibido mucho apoyo. Y entre esos amigos usted recibió, independientemente de que él no se metiera directamente en este proceso, alguna suerte de solidaridad de su amigo, el presidente Abinader. Gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. podía. No hizo falta. Ah. Pero sí recibí muchas visitas de Leonel Fernández. Pero él nunca le escribió lamentando la situación. Él es el presidente. Dejémoslo que cumpla su papel. No, en este momento no podía. puede Creo que no podía. ponerse a No eso. podía Pero por una prudencia. manera de Prudencia, mantener. Yo creo que no, Locuar. pero ¿Cómo que no prudencia. podía? No, Locuar. Una Él cosa es que él no no puede puede. hacer nada y otra cosa es que no lamente. maestro, La venganza de un amigo. Pero Le- Una le cosa es pregunto que al lo haga de abogado, forma pública y No, otra no, cosa es de claro, manera no. personal. Usted No, 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 puede, no, 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 usted no no puede. puede manera estar del pregonando un ministerio presidente público independiente y socializando mantener con los diputados. distancia con el No, proceso. imposible. Mira, con el Si es independiente, no presidente, importa. con el presidente, yo he aprendido que, por lo que he visto, que el presidente es una persona de formas. Todo tiene que ver con la forma, y él en la forma hace distancia o no la hace, y cuando declara sobre un hecho sobre otro, siempre es la forma lo que importa para él, no el fondo. Es decir, Balaguer era un hombre de fondo, no era de forma. Bueno, el presidente Fernández es un presidente humano. Danilo es un presidente puntual. Pragmático. El presidente Abinader es un presidente de formas. Son más importantes las formas y él se cuida más de las formas que del hecho y de la realidad. Bueno, hay que respetarlo, porque cada uno es como es. Por ejemplo, los presidentes usualmente se ven en situaciones en las que a veces decir la verdad no le es posible y callan. O todo el mundo piensa que los presidentes en sentido general son algo histriónico porque tienen que reflejar cosas. O yo he visto, por ejemplo ahora, yo he visto
las declaraciones de una persona honorable que ha sido creo que ha sido una buena gerente en el gobierno. Yo veo las declaraciones de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. que dice que no soñó, ¿cómo fue que dijo? Que soñó con ser Ella no que quería no ser soñó, vicepresidente, pero pero sueña soñaba con con ser ser presidente. presidenta. Ajá. Entonces, cuando yo veo la reacción del presidente y lo veo declarando a la prensa que no, ¿cómo fue que dijo? Que No, él dijo que no se enmicoye meten en eso. aspiraciones de nadie. El pensamiento que vino a mi mente es, Incluso caramba. nos lo reiteró a nosotros en una conversación telefónica el pasado sábado. Sí, que Nosotros él no se mete en estábamos en Samaná, aspiraciones. conversamos por teléfono. teléfono. Entonces con yo, ante una declaración así, él. Sí. Julio, yo diría, el presidente miente con toda sinceridad. Que el presidente miente Con toda sinceridad. Pero ¿cómo así? Hoy, ¿cómo es que Raquel va a dar esa declaración? Ah, Sin y él- que él vaya- por Dios, miente con toda sinceridad. A propósito de política, ya que tú quieres Sí. ¿verdad? De alguna manera salir del tema, por no hablar del fondo del asunto. Que yo creo que también tiene que entender el rol de nosotros. No, claro, nosotros, no, Claro, pero él se ha pero- manejado no, muy y bien él en lo- ese sentido. y él lo ha Él, manejado él ha con dicho lo que respeto tiene y que todo. decir, perfecto. Claro. Pero políticamente, es decir, tú fuiste políticamente muy activo durante un tiempo, luego, ¿verdad? Como que te marginaste, pero te has mantenido al frente de lo que es opiniones políticas importantes. Ahora mismo acabas de hacer una. ¿Cómo tú ves el país? ¿Cómo tú ves el aspecto político en general? Y si has pensado, después de esta experiencia, asumir un papel político con algunos de los que han sido solidarios contigo, digo yo, ¿verdad? Yo pienso que la política va enmarcada en una cuestión que es la realidad del país. Creo que la realidad del país se tiene que ver en términos económicos, la realidad del país en términos económicos, y tú como economista sabes que las perspectivas no son buenas, No son buenas. porque aquí hablamos de lo que ha sido siempre como si fuera un éxito. Pues si fue siempre, entonces no es un éxito de hoy. Que el país creció 5 puntos. Bueno, pero el país ha crecido 5 puntos por ciento todo el tiempo, desde 1966. En consecuencia, el crecimiento del país es una cosa normal. Aquí lo anormal es que el país no crezca. Pero antes creció 5% y hasta 13% sin coger prestado. Entonces tú tienes que decir, bueno, pero está creciendo 5%, pero la deuda se metió en 73 mil millones de dólares. 5%, pero nos costó 40 mil millones de dólares de endeudamiento adicional. Entonces el crecimiento empieza hacia el futuro a verse como un problema porque esa deuda hay que pagarla. Y se va a pagar en un momento en que el mundo empieza a lanzar señales de recesión. Es decir, la coyuntura que viene no es tan buena. Bueno, la gente dice que aquí crecieron, qué sé yo cuánto las exportaciones, pero si tú te vas a ver, salvo un chin de cigarro, que son 3 pesos, y un poquito de aguacate, lo que creció fue el oro, pero no la cantidad. El precio. El precio. Entonces, porque el precio aumentó, y este año, gracias a Dios, llegó a $3,047 la semana pasada, pero el precio del dólar era $1,500, $1,900. En consecuencia, vemos un bienestar, pero el bienestar no viene por donde dicen, viene por razones distintas. Que llegamos a... Se exporta lo mismo, pero a un mayor precio. No, exporta menos, pero el precio es mayor. Pero no hicimos nada en eso, es un problema de afuera. ¿Me comprende? Sí. Entonces tú vienes y dices, bueno, pero el turismo ha crecido. Bueno, pero desde que Balaguer se lo inventó, el turismo ha crecido siempre. Y la tendencia, cuando tú quitas el 20, ¿tú sabes qué te da la curva de tendencia de crecimiento del turismo? La que traía Danilo. Lo que pasa es que aquí, a veces, en la política, como somos todos amigos y estamos todos tan cerca, todos la convertimos en algo personal. Y a veces, cuando enfocamos la cosa de manera personal y la relación personal, por alguna razón, no es lo cordial que fue, entonces el análisis económico también se daña. Aquí, por ejemplo, ven y te dicen, no, porque, bueno, el presidente Abinader enfocó su discurso en el 19. Si ustedes ven el discurso del presidente Abinader de nuevo, van a ver que está enfocado en el 19, en Danilo. Pero Danilo no es candidato ni nada. Al PLD, tú no le puedes enfocar con el nombre de Danilo la hazaña histórica de reconstruir el país después del 3, porque eso no lo hizo Danilo, lo hicieron Leonel y Danilo. Cuando tú tomas el parámetro del 4 hacia acá, en todos los aspectos, en educación, en salud, en institucionalidad, en todo,
tú tienes que, o el único con el que tú puedes comparar lo que se hizo en ese periodo es con Balaguer y con Trujillo y con Nicolás de Obando. Aquí nadie ha hecho nada fuera de ellos. Entonces, hay que ver cómo tú enfocas cada cosa. Los distintos partidos hay debates distintos, pero uno concreto, Fuerza del Pueblo. No me voy a la cuestión de la Secretaría General, sino de la candidatura presidencial. Hay quienes quieren poner por encima de cualquier cosa el tema popularidad. Hay quienes entienden que hay que poner el tema de la experiencia, del rejuego para una campaña. Es decir, la cuestión está en a quién postular, a Omar Fernández o a su padre Leonel Fernández. Yo escribí un tuit y Omar me llamó. Yo le tengo mucho afecto a Omar. Omar estudió con mi hija. Es decir, que si yo fuera a votar por un joven, votaría por Omar. Omar en este momento es quien aparece en el ámbito de la popularidad, junto con Collado, mejor situados en todas las encuestas. Omar es un buen muchacho, es un buen hijo, se maneja muy bien en el Congreso, tiene una buena política de redes, no es feo, que ayuda. Exacto. Entonces, Omar es un producto publicitario con incidencia política. Nadie pensaba que Omar iba a ganar el distrito y Omar le ganó al gobierno. Le ganó al gobierno de frente el Distrito Nacional. Entonces a Omar no se le puede sacar del escenario, pero a Omar hay que ponerlo en el escenario en el contexto real. Si yo pensara que el barco está en medio de una tormenta, busco un capitán que me haya conducido a través de la tormenta. Y el capitán que ha conducido el barco a través de la tormenta de la crisis inmobiliaria del 2008 fue Leonel. ¿Y la del 4? La del 4 fue saliendo de la crisis de Hipólito. Entonces, si tú me dices, una cosa es la popularidad y tal, pero las fuerzas sociales que te apoyan, la gente que confía en ti y que está dispuesto a matarse por ti en una campaña, el que las tiene es Leonel. En consecuencia, para mí no hay lugar a discusión en el hecho de que la fuerza del pueblo tiene que llevar de candidato a Leonel, porque es el que está habilitado para resolver los problemas que el país va a tener cuando termine el presidente Abinader. Ahora, que debe seguir Omar, pero claro, tiene que seguir entrenándose, tiene que seguir cogiendo experiencia y además tiene que estar ahí porque ¿en qué juego no hay un bateador emergente? Entonces tiene que estar ahí. Pero ¿frente a quién es que se iría? Porque también tu candidato tú tienes que buscarlo para ver contra quién vas. Parecería que en el PRM de afuera, yo no conozco el PRM adentro, parecería que en el PRM el que luce con la publicidad hecha Omar. es David. Es Collado. Sí, David. Pero tiene Collado el entente estructural del PRM como para ganar una candidatura. Frente a, por ejemplo, Carolina, que tal vez no tiene el marketing de él, pero tiene el pedazo de la estructura que controla Hipólito, que controla un pedazo de la estructura con bastante dureza. Sí. No. Bueno, ¿y qué va a hacer el presidente Abinader? ¿Se va a quedar sin candidato? Claro que no. Ya te dijo que tiene una candidata. ¿Cuánto tendrá que hacer para imponerla? No lo sabemos. ¿Quién más hay? Por ejemplo, uno que no está o que si está nadie se lo va a creer, pero que tiene estructura. O Fulcar lo sacrificaron, pero Fulcar tiene estructura como para ser un elemento de negociación en el momento en que se vayan a discutir esos temas. Hay otras personas ahí buenas que yo creo que hasta están haciendo buena labor en el gobierno y no tienen mala imagen, como Yayo, no sé si olvido algún otro. Wellington, pero no tienen todavía la posibilidad de ser Guido Gómez Mazara. Y el PLD. Guido, que es un peleador. En el PLD. Las aspiraciones dentro del PLD. Miren, el PLD yo presumo que va a volver a aspirar a Abel. Lo presumo. Ahora, tengo la impresión de que se va a ir adelante Francisco Javier, que es el más inteligente que ellos tienen. Claro. Y Francisco Javier puede hacer una labor de opositor mejor que cualquier otro PLDista. Sí, señor. Entonces, eso le da carta a él
para nuclear lo que queda del PLD en torno a un mensaje político de defensa, que es el error del PLD, de defensa de la obra del PLD, porque la obra del PLD nadie la ha defendido. Y habla por Ni sí ellos. Bueno, Lo- sí, Manuel. Doctor, termina. a Marlena. partir del planteamiento que usted nos ha hecho de reconocer que sí, que está en un proceso de negociación con el Ministerio Público, ¿cuáles son sus pretensiones finales? ¿Qué espera en la conclusión del proceso? En este tema contigo, mi pretensión final es que ya hablé de eso y no voy a hablar más de eso. Entonces, Pero entiendo tu papel. No estamos en nada, doctor. concluido eso, Él viene Locuar, cuando Yo hablo de política todos los días ¿tienes aquí. planes nuevos? O sea, después que concluye este proceso, ¿le vas a dar prioridad a una área específica, aparte de tu oficina de abogados, que entendemos que sí, eso está, pero ¿tienes algún proyecto nuevo? Mira, ¿no? mi siguiente proyecto es ver si puedo ir mañana a ver a mi mamá porque no he podido ir. Pensaba ir el fin de semana y se enfermó mi esposa y me lo pasé en la clínica. Es decir, salí Ella está aquí en el país. del arresto de mi casa a la Abel González el fin de semana. Ayer, Ya está mejor. sí, Gracias ya está a en Dios. casa ya. Ayer, gracias a Dios. Ayer estuve todo el día en el tribunal y mi primera salida, en realidad, es esta aquí con Así ustedes. es. Voy a ir a mi oficina y si puedo sacar el tiempo mañana o el jueves, voy a ir a ver a mi mamá y a mi hermano menor que está en Puerto Plata, que está muy, muy enfermo. Y entonces volveré. Me sentaré en mi oficina a recibir a mis clientes, a todo el que quiera un consejo mío, que entienda que un consejo mío en la materia que yo practico le es útil, con dinero y sin dinero, como he hecho siempre. Y ya entrando abril será, porque ya marzo está terminando, voy a visitar en el país a la mayor cantidad de amigos de los que vinieron durante 2 años a verme, algunos cada semana. ¿Y Voy algún a ir por la libro provincia. o apoyo a algún candidato? Yo saqué 2 libros, uno sobre Haití, que les voy a mandar un ejemplar porque algunas cosas de las que oí que trataban ahorita tenían que ver con ese libro. Ahora mismo no voy a trabajar libros porque el tiempo con lo que tengo previsto hacer no me lo permite, ni tengo la paz mental para sentarme a escribir libros en este momento. Cuando termine esa vuelta por el país de ver a mis amigos, voy a venir con suficiente información para entonces decidir qué es lo que debo hacer. Muy bien. Señores, Muy bien. pues muchas gracias al licenciado Ángel Locuar. Bueno, sí. Nos alegra mucho que haya recuperado, digamos, su libertad, aunque todavía está Parcial. envuelto en este proceso, pero ya por lo menos puede reincorporarse a la vida, trabajar y asumir otros Y proyectos. puedo venir aquí a cherchar con ustedes. Y a darle gracias. Muchas gracias, muchas Gracias, gracias. hermano. Cambio y fuera.